clase veremos lo importante de saber guardar o abrir un archivo. Vamos a conocer cuáles son las características, qué formatos podemos guardar o también exportar nuestro trabajo. Vamos a la clase. Tengo este documento que lo hemos creado en la clase anterior y deseo guardar, hacer una copia de este archivo. Normalmente lo que hacemos en Illustrator es ir al menú Archivo y buscar la opción Guardar como. Al momento de guardar como, vamos a escoger una ubicación. Por ejemplo, puedo crear una carpeta o grabarlo en el escritorio de la máquina. Siempre es importante darle un nombre que sea lo más simple y que te recuerde qué tipo de trabajos has hecho en este documento. Por ejemplo, lo que hice fueron mesas de trabajo, así que voy a colocar eso, mesa de trabajo. Finalmente, el tipo de formato. Illustrator tiene un formato estándar o un formato nativo que es el formato .ai, pero también podemos coger otros formatos vectoriales, por ejemplo EPS o formatos PDF. En el caso de PDF, cuando creamos algún tipo de documento díptico y queremos tener la versión en este tipo de formato de texto que es más fácil digamos, de compartir, también lo podemos crear acá. Y formato de vector SVG, que es un formato que se usa mucho en la web. Bueno, voy a escoger el formato nativo del programa, que es el formato AI. Y le doy guardar. Una vez que le doy guardar, aparece una segunda ventana que tiene que ver con la compatibilidad de la versión de Illustrator. Cabe recordar que el programa ha tenido muchas versiones durante estos últimos años. La versión actual, que es la 2018, 2017, 2015, 2014, y anteriores de ellas, las versiones CS6, CS5. Sucede, y me ha pasado según mi experiencia, que a veces me he encontrado con algún proveedor que todavía sigue usando estas versiones, aunque ya están un poquito viejitas las versiones, pero las mantienen, las usan en sus computadoras. Y cuando les llevo mi formato, mi trabajo, mi archivo, tienen problemas al momento de abrir. Illustrator nos da la opción de poder guardar para ese tipo de usuarios que están algo atrasados y que no quieren actualizar sus últimas versiones. Ahora, las versiones actuales son las versiones CC, ¿no? CC 2014, 2015, 2017 y 2018, que son las últimas 4 versiones que han salido, digamos, en estos años recientes. Entonces, acá puedo cambiar la compatibilidad de la versión del programa. Puedo revisar si las fuentes son compatibles, ¿cierto? También puedo trabajar o crear un archivo PDF compatible e incrustar algunos perfiles de color. Bueno, algunos elementos que ya vamos a ir explicando digamos, en las próximas clases. Por ahora lo importante es la extensión. O sea, quiero guardar en todas las versiones actuales, las versiones CC. Le doy OK y ya tengo con eso un formato, un archivo guardado. Esta sería entonces la forma correcta de guardar un trabajo en Adobe Illustrator. Para abrir un archivo lo podemos hacer de varias maneras. Podemos ir al menú Archivo, Abrir y podemos buscar el archivo. Vamos a buscar algún ejemplo que ya tengo terminado. Por ejemplo, vamos a abrir esta ilustración. También lo podía hacer con un atajo. Es un tema que vamos a ver también pronto en este módulo, conocer y configurar atajos de teclado. Por ejemplo, el atajo para abrir es Control-O. Es otra forma de abrir un archivo y podríamos abrir otro documento. Vamos a abrir, por ejemplo, esta botella, esta ilustración de botella. Ahí tenemos entonces otro archivo abierto. Esas serían las formas que usamos para abrir documentos. O uso el menú archivo o puedo ir conociendo los atajos e integrándolos a mi flujo de trabajo. Me gustaría mostrarles cómo exporto un documento. Me gustaría que esta ilustración pueda exportarla y hacer un formato JPG. Un formato JPG es más de fotografía, más de imagen, pero importante por si lo quiero publicar en alguna red social o lo quiero tener como fondo de pantalla o lo quiero tener como fondo de mi smartphone, de mi teléfono. Así que voy a realizar un archivo de imagen a partir de esta ilustración. Para eso voy a ir al menú Archivo y voy a buscar la opción que dice Exportar. Hay varias formas de exportar. Exportar como pantalla, exportar como y es guardar para web. Voy a exportar como. Le voy a dar un nombre, le voy a dar una ubicación. Lo voy a mandar al escritorio para que me sea más simple ahora encontrarlo. Le doy un nombre
Y finalmente escojo el formato o el tipo de archivo que quiero realizar. Estos son todos los tipos de formatos de exportación que podemos encontrar. Por ejemplo, tenemos acá el JPG, que es una imagen tipo fotografía. También está el formato TIFF, que también es un formato de imagen, no comprimido como el JPG. Formato de vector, SVG, que es un formato que se usa mucho en web. También puedo exportar como formato de texto. También puedo hacer un PSD, que es un formato de Photoshop. Y hay otros formatos que vamos a encontrar. Por ejemplo, PNG, que es un formato que se usa mucho para las redes sociales. Así que voy a encontrar una gran variedad de tipos o formatos de archivos para exportar mi trabajo. Yo escogí el formato JPG, que es el formato clásico de las imágenes. Quiero tener una foto de esta ilustración. Bien, escogí JPG y le doy exportar. Es probable que nos aparezca una segunda ventana donde tengamos que hacer una configuración del formato que ustedes escogieron. Como seleccioné JPG, le tengo que indicar qué tipo de modo de color quiero que tenga este JPG. Si quiero que sea RGB o CMYK. Como lo voy a usar como pantalla, como fondo de pantalla, o como lo voy a publicar en alguna red social, voy a escoger el formato RGB. La calidad tiene que ver con el formato que ustedes han escogido. El formato JPG se reduce la calidad y se comprime al momento de bajar estos números, estos valores. 10 es la máxima, bueno, y 0 es la más baja. Probablemente a este nivel de calidad la imagen se va a ver bastante deteriorada, muy pixeleada, ¿cierto? Bueno, yo voy a escoger la calidad máxima. Resolución. La resolución tiene que ver con las pantallas o el uso que le voy a dar a este archivo. Hay dos tipos de resoluciones que son las más usadas, la resolución de pantalla, que es 72, y la resolución de impresiones, que es 300. También hay una resolución intermedia, que es 150. Entonces puedo escoger cualquiera de estos tres tipos de resolución para mi foto. Yo voy a escoger el formato de pantalla, que es el formato 72, resolución 72 píxeles por pulgada. En el caso del texto, puedo hacer un suavizado para el texto. Bueno, aquí tengo entonces la información básica al momento de exportar el formato JPG. Le voy a dar OK. Y ya tengo entonces este archivo exportado como imagen. Lo voy a revisar, lo he colocado en el escritorio. Acá está, dice Condorito JPG, que es la ilustración que yo escogí para este trabajo. Y si lo abro, obtengo esto. Es una foto. Al ser una foto JPG o una imagen JPG, recordemos que lo podíamos publicar en alguna red social, subir a un portafolio o también enviarlo a nuestro teléfono y tener esta ilustración como una imagen. Me gustaría exportar en otro formato. Vamos a volver al menú archivo, exportar o exportarlo de otra forma. Quiero mostrarles este tipo de exportación porque lo uso mucho cada vez que creo diseños pensados en las redes sociales. Vamos a encontrar en el menú archivo exportar la opción que dice guardar para web. Al guardar para web me da una optimización mayor del archivo y puedo escoger otro tipo de formato, por ejemplo el formato GIF, que es un formato para imagen, pero que tenga algún tipo de animación. Son muy conocidos los GIF animados. El formato JPG, que ya lo conocemos, ¿cierto? Y el formato PNG. El formato PNG es un formato de menor compresión que el JPG, tiene bastante más calidad que el JPG y se usa mucho para las redes sociales porque tiene la opción al no estar comprimido, al no estar tan comprimido, de manejar una buena calidad, sobre todo cuando usamos textos, logotipos o algunos colores que sean colores planos. Así que es una buena opción. Yo lo uso mucho este formato, el PNG, cada vez que quiero exportar algún aviso para redes sociales, para hacer un poco de social media con mi trabajo. Bueno, voy a exportar en el formato PNG 24. Se fijan, es una forma distinta de exportar y convertir nuestro trabajo en una imagen. Y le voy a dar guardar. Lo voy a llevar al escritorio, le voy a colocar el mismo nombre, solo que el formato ahora es distinto, es el formato PNG. Y le damos guardar. Bien, ahí tenemos entonces otra forma distinta de exportar nuestro trabajo y tener una imagen como resultado final. Vamos a ver entonces el PNG. Acá está el PNG, lo puedo abrir y este es el archivo que acabo de exportar como formato de imagen, diferente al otro que era un formato JPG.
En esta clase hemos revisado cómo guardar o cómo abrir un archivo. Al momento de guardar, escoger el tipo de formato de que le vamos a dar a nuestro trabajo. Normalmente siempre lo guardamos como formato de Illustrator, el formato AI. También hemos revisado en esta clase dos formas diferentes de exportar un archivo, pero exportarlo como si fuese una fotografía, como si fuese una imagen. Hemos visto la forma de exportar un JPG y también hemos visto la exportación de un archivo de mejor calidad, que es el formato PNG, que normalmente lo usamos mucho para lo que es el social media, esto de publicar nuestro trabajo en redes sociales. Esto ha sido entonces la clase para manejar lo que es el concepto de abrir, guardar y exportar archivos en Adobe Illustrator.